Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy nos vamos a dedicar a la obra de Cristeva. Va a ser una clase muy breve porque está amaneciendo. Les voy a mostrar el amanecer. Bien, bueno, les decía, hoy nos vamos a dedicar a la clase de Cristeva. Va a ser una clase bastante breve porque vamos a trabajar solamente una categoría. Pero vamos a intentar recomponer todo el sistema previo, algunos antecedentes, lo que está sucediendo en ese momento en el espacio teórico histórico en el que se desarrolla su propuesta y nada más. Vamos a focalizarnos en una sola categoría que es la de intertextualidad y a partir de eso vamos a ir centrándonos en un objeto de nuestra vida cotidiana que es la música. Vamos a partir del concepto de intertextualidad, trabajar algunas cuestiones vinculadas con la música, qué es para nosotros la música, entendiendo que es un objeto, un producto de consumo cultural que tenemos muy naturalizado y vamos a empezar a ver si la teoría de Cristeva nos ayuda a desnaturalizar algunas ideas a partir de este aporte que ella nos hace. Bueno, saben que nació en Bulgaria en el 41, se fue a estudiar a Francia y ahí conoció a Roland Barthes, pero antes o durante esa etapa de su formación, ella tuvo el privilegio que no tuvieron muchos, que fue el de leer a Bakhtin, Mikhail Bakhtin, en su lengua original. Y de Bakhtin, que seguramente habrán visto en otra materia, trajo los conceptos de cadena discursiva y de intersubjetividad. Más que traerlos, los toma como instrumentos teóricos y los trabaja para la fundación de una línea semiótica. Bakhtin en ese momento no era leído, no era conocido en Francia y sus aportes tramitados a la luz de lo que sugiere Kristeva va a dejar una marca que dentro del campo de los estudios semióticos que tenemos que estudiar inevitablemente, aunque haya sido transitorio ese pasaje por, por el campo de estudios de la semiótica. De Bakhtin saben que escribió Marxismo y Filosofía del Lenguaje, esto es en el 29, 30 por ahí, firmado como Voloshinov. Ese texto se conoció en Argentina con otro nombre, por cuestiones de política editorial. Después escribió los problemas de la poética de Dostoyevsky en el 30 y pico, 35, 36, 37, por ahí. Otro texto muy conocido de él, sobre todo por la categoría de lo carnavalesco, es la cultura popular y la cultura popular y el Renacimiento, no, la cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, que es del 41, ese sí me acuerdo. Bueno, cuestión es que Bakhtin despliega algunos conceptos vinculados con la filosofía del lenguaje y a partir de ahí Kristeva se apropia de esos conceptos y con lo que se estaba produciendo en ese momento en Francia logra dejar un aporte, aunque después ella se va a dedicar más al psicoanálisis lacaniano. Van a tener un texto para leer ahí, que es de Roland Barthes, que se llama La extranjera, en donde, bueno, Roland Barthes, además de hablar, de presentar en sociedad a Kristeva y decir cosas muy halagadoras sobre su obra, sobre su participación,
en la escena teórica, insiste en esta idea de que ella es algo así como una catalizadora del campo de los estudios semióticos. Dice, la semiótica no tiene una historia, es joven, pero ya tiene una historia y además ya tiene una crítica, ya tiene una teórica que se dedica a fundar las bases de una ciencia y al mismo tiempo que hace esto, la deconstruye. Tiene algunas citas como por ejemplo, se van a encontrar en el texto con cosas como esta. Dice que subvierte la autoridad, destruye el último prejuicio, aquel que podía tranquilizarnos, desplaza lo ya dicho, es decir, la insistencia del significado. Bueno, puntualmente de lo que se está ocupando acá Roland Barthes es de ponderar estos aportes, teniendo en cuenta que una ciencia siempre se construye sobre la base de certezas. Lo que dice Roland Barthes sobre lo que aporta Kristeva es que le da una superficie sólida a la disciplina y a la vez la va a cuestionar. Y dice algo que es muy interesante sobre en qué consiste la investigación en las ciencias sociales y específicamente en la semiótica, cuando homologa teoría con reflexividad. Dice Roland Barthes que lo que logra hacer Kristeva es ser reflexiva para la semiótica, no en términos de una crítica a los semiólogos anteriores, sino en poder visualizar esto. Construir una teoría es construir un metalenguaje. Ese metalenguaje es un lenguaje sobre un objeto. Y acá casualmente el objeto son los lenguajes. Es decir, es un metalenguaje sobre los lenguajes. Y lo que hace Kristeva es exponer eso y decir, no podemos pensar una ciencia en semiótica sin tener en cuenta que la ciencia semiótica está hecha de lenguajes y que analiza los lenguajes, pero está hecha de lenguaje. Entonces es a la vez la materia de trabajo, pero también el objeto de estudio. Y expone de manera crítica esta igualdad, ¿no? Que materia y objeto son iguales. Y en ese sentido, dice Roland Barthes, es donde se retoma el diálogo, la noción de diálogo de Bakhtin, no como una dicotomía, sino como crítica a las dicotomías. Y postula Roland Barthes que para Kristeva, una de las cuestiones importantes que instala Kristeva es que la ciencia, en todo caso puntualmente la ciencia semiótica, es una ciencia, pero también es una escritura. Es decir, por un lado como ciencia enuncia y como escritura practica. Es decir, su trabajo consiste en enunciar. La práctica de la enunciación, dice él, es propia a la del sueño. Y en ese sentido ya empieza a verse la afiliación con el psicoanálisis. Entonces ya empezamos a ver esas afiliaciones con el psicoanálisis y se abre todo un campo crítico del lugar de la disciplina científica, dice Roland Barthes, para Kristeva. Por un lado, teniendo en cuenta que lo que se desprende acá es que el saber científico no es el que genera los problemas, sino que los problemas vienen por el lado de la transmisión del saber. Y en ese sentido, dice Roland Barthes, Kristeva no es propedéutica, no enseña semiótica, sino que por el contrario la problematiza. A esto hay que sumarle que Kristeva no representa un pensamiento, sino que presenta un trabajo por hacer. Y esto nos remite también a lo que dice Peirce sobre en qué consiste la ciencia. Siempre es un trabajo que se realiza para el futuro, ¿no? Kristeva sigue también en esa línea. Entonces, teniendo en cuenta que lo que genera los problemas de investigación es la transmisión, no la ciencia misma, sí, y también que la ciencia es un trabajo por hacer,
no es un conjunto cerrado de conocimientos, sino la presentación de ciertos problemas, esto nos lleva a un problema nuevo, que es el problema de la comunicación. Y cuando ya entramos en el terreno de la comunicación para la semiótica, entramos en una materia álgida de discusión, porque lo que se entiende hasta ese momento como el producto pasa a ser la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Si entendemos que los objetos de estudio no son productos, es decir, objetos que deben ser asumidos de manera pasiva por un lector para encontrar un significado, sino una productividad, es decir, un trabajo que debe emprender el lector. Acá ya nos tenemos que deshacer del concepto de significado y entrar en el terreno de la significación. Pero ¿qué pasa? Kristeva se filia rigurosamente con la teoría lacaniana y dice no es la significación tampoco el objeto de estudio de la semiótica, sino la significancia. Hasta acá vamos a llegar con esa discusión porque cuando Kristeva dice esto, abre un terreno de debates que nos llevan directamente al campo del psicoanálisis lacaniano. Y a los efectos de una semiótica general, seguir esta línea de discusión sobre cuál es el objeto de estudio de la semiótica y instalarlo como objeto a la significancia no nos permite avanzar en lo que otros teóricos luego van a hacer con el campo de estudios de la semiótica. Kristeva plantea la significancia, se filia directamente al psicoanálisis y a partir de ahí hace otra vida, otra carrera, otros estudios, otra producción y otra productividad. En este sentido, este debate debate que se instala cuando se plantea el problema de la comunicación y Kristeva dice que no es el significado con el que ya Roland Barthes había denunciado, sino la significancia lo que se puede estudiar. Al hacer este cambio siempre en esta dicotomía que es crítica, se está planteando un trabajo político, ¿no? Un trabajo político en términos de qué es lo que influye en la vida de los sujetos, o en qué consistiría la emancipación del sujeto como lector, en la búsqueda de la significancia frente al texto o en la búsqueda del significado. Y dice Roland Barthes, cuando va terminando ya su presentación en sociedad de Kristeva, que ella nos deja un conjunto de categorías o de nociones para trabajar, como el paragrama, que lo hereda de Saussure, el dialoguismo, que lo hereda de Bakhtin, la noción de texto, una noción de texto que vamos a trabajar y vamos a ver a continuación, la noción de productividad, que es lo que también veníamos viendo recién, y sobre todo, y esto es transversal a toda su obra, la noción de intertextualidad, que es deudora de la noción de intersubjetividad de Bakhtin. Por eso cuando vimos en el video y en la clase de teorías del sujeto, hablamos de la intersubjetividad que plantea el sujeto bakhtiniano. Es acá donde cobra sentido ese concepto, porque es precisamente eso, llevado a los textos, lo que nos va a abrir todo un panorama de investigación en el campo de los estudios de la semiótica. Una de las obras fundamentales que deja Kristeva es la Semiótica del 68, que es donde retoma todo lo que habíamos visto ya sobre el sujeto bakhtiniano y lo lleva a los textos y despliega a partir de ahí todo un campo de debate, de discusión, de problemas que nos sirven para pensar a la intertextualidad como una categoría de utilidad dentro de la investigación. Nosotros vamos a analizar 4 capítulos de la semiótica, 4 capítulos que ya están publicados. También dejo publicado el texto que acabo de referir de Roland Barthes, La extranjera, y otros textos más que son como reflexivos e ilustrativos sobre la semiótica de Kristeva. Pero no vamos a profundizar demasiado, vamos a concentrarnos más en los textos de la autora. De la semiótica 1, en este video vamos a hablar
de dos capítulos. Uno es la semiótica, ciencia crítica y o crítica de la ciencia, y el otro es para una semiología de los paragramas. De ahí vamos a extraer el concepto de intertextualidad, que es el que nos interesa. En el primer capítulo, que nosotros les dejamos, hay tres ideas que son fundamentales. Una de ellas es que la semiótica debe pensarse como un campo de estudios más que como una ciencia. En ese momento se estaba discutiendo qué se entendía por ciencia, qué se entendía por ciencia positiva, y una de las cuestiones que le interesaban a Kristeva era que esta definición no cercenara la libertad de investigación, sino que por el contrario lo que se permitiría hacer al pensar la ciencia como un campo es ser transversal a otras disciplinas, hacer aportes a otras disciplinas y estar librado de cierta rigurosidad, la rigurosidad que se entiende debe tener todo campo científico, toda disciplina científica. Esto permite, a su vez, entender a la unidad de análisis, no al objeto de estudio, sino a la unidad de análisis texto de otra manera. No como producto, sino como productividad. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que acabamos de mencionar antes. El texto como unidad, como parte de un corpus. El texto ya habla del texto literario, pero esto puede proyectarse a cualquier tipo de texto. Debe poder definirse de una manera mucho más abierta y debe poder incluir al lector en tanto el lector tiene algo para dar al texto, para que el texto empiece a funcionar. Y eso que el lector da es el trabajo de la lectura. Y eso es lo que hace precisamente que el texto no sea un producto cerrado, acabado, con un significado final, que es lo que transformaría al texto en un medio de comunicación, sino como algo más abierto que se entiende como productividad. No un producto, sino una productividad. Y finalmente, la tercera idea que nos interesa rescatar de este capítulo es que presenta la literatura como precomunicativa. Que el texto literario no es un medio de comunicación de algo que lo excede, por ejemplo, un momento histórico, la vida personal del autor, las intenciones de ese autor, sino que su función es precomunicativa, está antes que la comunicación, que es la exposición de una cadena significante que podemos llamar el inconsciente, que puede ser, no estamos hablando del inconsciente del autor, porque eso es precisamente caer de nuevo en el significado, sino en la cadena de significantes que constituye la cultura en la que se está viviendo y en donde estamos incluidos nosotros como sujetos culturales. Entonces, lo que vemos hasta acá son estas tres ideas, que la semiótica puede ser pensada más que como una ciencia, como un campo de estudios, que el texto, que es su unidad de trabajo, es una productividad y que es precomunicativo. Lo que sigue en el otro capítulo es para una semiología de los paragramas, y ahí tenemos que ponderar tres tesis, lo que se llama las tres tesis. En primer lugar, lo que dice Kristeva es que el lenguaje poético es la única infinidad del código. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros entendemos por código a la lengua, ¿no? La lengua está subdividida en usos determinados que son los que transparentó Bakhtin cuando hablaba de géneros, y que supuestamente, así como decía Roland Barthes, la lengua es una cárcel, es un espacio que nos permite pensar de determinada manera, que nosotros pensamos según la lengua, pensamos según el código, pero, dice Kristeva, existe la función poética, existe el lenguaje poético, que es el único que puede realizar la infinidad del código. ¿Qué quiere decir? Que
que puede recorrer todas las variantes posibles y moverse por cualquier género en términos de Bakhtin, moverse por cualquier configuración discursiva. Y en ese sentido, todo lo que puede realizar la lengua es en el lenguaje poético. Por eso dice Cristeva que el lenguaje poético es la única infinidad del código, es la única práctica que puede realizar, que puede exponer, que puede mostrar hasta dónde llega el código. La segunda tesis es que el texto literario es doble. Ella dice, por lo menos es doble. El texto literario siempre proviene de alguna fuente, siempre se nutre de un texto previo, pero se dirige y siempre impacta en otro texto. Y acá tiene sentido citar las palabras de Roland Barthes y de Cristeva cuando hablan del texto literario en este sentido. Ellos dice Roland Barthes, todo texto es un intertexto. Otros textos están presentes en él en niveles variables, bajo formas más o menos reconocibles. Los textos de la cultura anterior y los de la cultura contemporánea o del entorno, todo texto es un tejido nuevo de citas. Pasan al texto redistribuidos en él trozos de códigos, de fórmulas, de modelos rítmicos, fragmentos de usos sociales, etc. Porque siempre hay lenguaje antes del texto y alrededor de él. La intertextualidad, condición de todo texto, sea el que sea, no se reduce evidentemente a un problema de fuentes o de influencias. El intertexto es un campo general de fórmulas anónimas, en cuyo origen raramente se repara, de citas inconscientes o automáticas, dadas sin comillas. La intertextualidad en la que está inserto todo texto, ya que él mismo es el entretexto de otro texto, no debe confundirse con ningún origen del texto. Buscar las fuentes, las influencias de una obra es satisfacer el mito de la filiación. Las citas que forman un texto son anónimas y localizables, y no obstante, ya leídas antes, son citas sin entrecomillado. Observen cómo focaliza acá en un problema que no es el del intertexto. El intertexto no es un problema. Dice, el intertexto es la condición básica de todo texto. Todo texto es una trama de textos anteriores. Pero eso no es el problema. El problema no es analizar de dónde vienen, sino por qué. ¿Por qué un texto está incorporado en otro texto? Y Julia Kristeva, al respecto, dice lo siguiente, en Semiótica. Y se lo van a encontrar en la bibliografía que van a leer. El texto literario se inserta en el conjunto de los textos. Una escritura es réplica, función o negación de otros textos. Por su manera de escribir leyendo, el corpus literario, el corpus literario anterior o sincrónico, el autor vive en la historia y la sociedad se escribe en el texto. Y en otra cita dice, todo texto se construye como un mosaico de citas. Todo texto es absorción y transformación de otro texto. En lugar de la noción de intersubjetividad, que es de Bakhtin, se instala la de intertextualidad y el lenguaje poético se lee al menos como doble. Y acá es donde está el argumento de por qué tenemos que entender el texto literario como doble. Y finalmente, la otra tesis que viene a completar los dos anteriores es que el texto es una red de conexiones. Eso está ya plasmado en las citas que leímos, ¿no? Fíjense cómo ella entiende y define al texto precisamente como una red de conexiones en donde ya no son las subjetividades las que están tramadas, sino las textualidades las que están tramadas. Y el problema de investigación que radica en esta trama, en este entretejido de textos, no es identificar la fuente, sino preguntarse por qué estos textos están tramados entre sí de esta manera.
Bien, entonces, em, estas pocas herramientas que nos deja la lectura de estos textos, esta presentación rápida, veloz de los aportes de Kristeva, nos ponen en una situación ya más instrumentada para entender un fenómeno de la vida social que nos puede llegar a interesar. Y vamos a ejemplificarlo con la música, pero podemos llevarlo esto a cualquier ámbito, a objetos que rodean nuestra vida cotidiana, cosas que vemos en el supermercado, la distribución de los cuerpos en el espacio. Podemos analizar cualquier cosa teniendo en cuenta la noción de intertextualidad, que supone una noción de interconexión entre textos, pero a la vez un método para estudiar esa interconexión. Y siempre basándonos en la teoría de Bakhtin, que fue como el inicio de esta identificación, de esta unidad y la base de estas reflexiones. Yo elegí la música porque me pareció como el ejemplo que nos estábamos debiendo en este sistema de clases que estamos armando y porque hay algunos ejemplos que me parecieron interesantes vinculados con la producción musical. Pero pueden hacerse estudios de cualquier naturaleza, como les decía. Todos escuchamos música y todos prestamos atención siempre, a menos que nos dediquemos a la música, siempre prestamos atención al contenido. El contenido podríamos llamarle la letra, lo que se nos está intentando comunicar, el autor, el cantante y demás. Ustedes sabrán que la industria discográfica es mucho más compleja y que en realidad lo que nosotros pensamos que nos está diciendo el autor es una construcción muy compleja que podemos desarticular muy fácilmente, porque no hay autor ahí. Suponiendo que lo hay, a lo que le prestamos atención como consumidores de ese producto, de ese texto, es al contenido, es decir, a lo que se nos está contando. Proponemos nosotros otra hipótesis, y es que lo que importa más que como mensaje, como objeto de estudio, no es el contenido, sino la forma. Ya habíamos hablado de la forma cuando hicimos esa breve introducción sobre la forma en el arte y cuando dijimos así medio al pasar que los mensajes realmente están en la forma, que hablamos del cine, terminamos un video, yo les mostraba, escenificaba algunas pinturas contemporáneas en donde se recontextualiza figuras de la pintura clásica en escenarios, contemporáneos. Fíjense que ahí lo que importa es la forma, es decir, el problema no es que el tema que estaba planteado en la pintura original queda desplazado por la recontextualización. Es el contexto el que genera el problema y no el contexto pictórico, el contexto de la imagen, la recontextualización de la imagen, lo que genera el problema y no el contexto original. En música pasa algo muy parecido. Ustedes se van a encontrar con varios ejemplos dentro del entorno virtual y me gustaría que prestemos atención a dos de esos ejemplos. Yo los agrupé en dos. Primero, a la versión original del tema Los aviones de Andrés Calamaro, versionado por su hermano Javier Calamaro, y del cual vamos a escuchar un fragmento, el siguiente fragmento.
es tarde, se hizo de día. Menos mal que está nublado. Se acabó todo lo que había y queda un cigarro mojado. Porque quiero dormir y soñar con ella, mientras por afuera pasan los aviones. No quiero que se termine, no quiero que me abandones y no quiero que se termine, no quiero que me abandones. Hasta acá es donde importa. Fíjense que parecería que se está tocando una canción y de repente nos encontramos con otro tema musical, en donde hay un solo que remite a otra canción y donde hay algunas intervenciones al inicio donde se emulan algunas notas en la melodía, en la armonía, que nos remiten a otro tema musical, que es este. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Luego de estas dos versiones, nosotros podemos decir que a partir de la reversión, el tema de la canción cambia completamente, de pasar a ser una separación de dos personas a una canción donde se habla de la muerte, y sin necesidad de mencionar la muerte, solamente incluyendo campos semánticos implicados en temas musicales diferentes.
ahí es donde la intertextualidad nos da una herramienta para pensar por qué, ¿no? Y la respuesta es esa, es una posible hipótesis, ¿no? Para hablar de la muerte sin tener que mencionarla. Y los otros dos ejemplos podríamos agruparlos dentro de lo político, en donde una es la apertura del programa de Puertas del Bicentenario, que estuvo a cargo de Kevin Johansen, e invitado Pablo Lescano, en donde se tocó el himno Sarmiento. Y otro que podríamos poner en sistema es la canción de La Oreja de Van Gogh, Jueves. En ambos temas, sin mencionar en ningún momento el contexto político, se hace alusión a él a partir de la productividad musical. Tu vida y tu elemento, la fatiga, tu descanso y calma, la niñez, tu ilusión y tu contento, la que al darle el saber le diste el alma, con la luz de tu ingenio iluminaste la razón en la noche de ignorancia, por ver grande a la patria tú luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra. En la noche de ignorancia, por ver grande a la patria tú luchaste, con la espada, con la pluma y la palabra. Las manos en el aire, Buenos Aires. ¡Cumbia! En Argentina y en Buenos Aires, las manos en el aire. ¿Listo? Kevin, tira más gratis. La niña de amor un templo te ha levantado y en él sigues viviendo, y al latir tu corazón va repitiendo honor
estamos frente a un texto que es un himno, no es cualquier texto, es un texto que está legitimado históricamente por la institución educativa, por la historia, para conmemorar los ideales de un sujeto. Mixtura, es muy interesante este ejemplo, mixtura dos ideologías. También no puede ser entendido fuera de un contexto social. Se utiliza un texto, decía, un himno, que remite a un sujeto y a su ideología sobre una población y sobre una política educativa, pero cuya ejecución, cuya práctica está en manos de una población que precisamente hubiera sido atacada por ese sujeto, en este caso por Sarmiento, ¿no? ¿Qué pasa con lo que está planteando este tema? Es ¿qué pasa con los ideales de Sarmiento en este nuevo contexto? ¿Qué es educar? ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es el conocimiento, ¿no? De alguna manera lo que está diciendo es: nosotros también somos el conocimiento, nosotros también somos el pueblo, nosotros también somos un proyecto de nación, ¿no? Más allá de los ideales en los que fue concebido el proyecto educativo enarbolado por Sarmiento. Si fuera más guapa y un poco más lista, si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces despiertan mis labios pronunciando un nombre, tartamudeando. Supongo que piensas que chica más tonta y me quiero morir. Pero el tiempo se para y te acercas diciendo: yo no te conozco, ya te echaba de menos. Rechazo el directo y elijo este tren.
vamos llegando, mi vida ha cambiado. Un día especial este 11 de marzo. Me tomas la mano y llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara, gracias a mis manos me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros no podríamos entender Jueves si no sabemos qué pasó en la fecha que está referida en el texto, en donde se cuenta una historia de amor muy bucólica, muy romántica, que está atravesada por un contexto político que no es para nada ni bucólico ni romántico. Es decir, de lo que se está hablando no es acá de las historias de amor, sino de cómo vivimos tramados, cómo nuestras historias privadas viven tramadas en un contexto social y que no pueden enajenarse de ese contexto. La pregunta entonces es ¿por qué estos textos aparecen configurados de esta manera? ¿Por qué se produce esta intertextualidad en términos musicales? ¿De qué están hablando estos temas musicales al tomar esa forma? ¿Bien? Las hipótesis en este caso no están desarrolladas, sino que los temas están planteados, los temas musicales están planteados para que esas hipótesis las puedan ustedes desarrollar tal vez. En el entorno virtual se van a encontrar con otros ejemplos, por ejemplo el de Big Fish, que cita una forma de ficcionalizar también la vida y la muerte, igual que en el Quijote. Se van a encontrar con un caso que sucedió en México, en donde se mixtura la música clásica con la música popular. ¿Qué es lo popular? ¿Qué es lo clásico? Fíjense que siempre, como decía Kristeva y aseveraba y apoyaba Roland Barthes, siempre el contexto ingresa al texto bajo la forma del entramado textual, ¿no? Nosotros no podemos decir que un texto, luego de Kristeva, nosotros no podemos decir que un texto se entiende por lo que está enunciando, sino por lo que está ejerciendo. Y que la investigación sobre eso consiste en preguntarse por qué se ejerce de esa manera, por qué el texto tiene esa productividad, más que cuál es el texto que participa, porque eso es una tarea de identificación. Identificamos rápidamente cuáles son los textos y listo, completamos una lista, una nómina. Mientras que la investigación en semiótica debería tomar esta noción de texto y de intertextualidad, que es básica de la definición de texto, todo texto es intertextual, preguntarse cuáles son esos textos y recién ahí comenzar la investigación de por qué esos textos y no otros. Bien, ya amaneció, es tarde,
se hizo de día. Nos vemos en el próximo video sobre Yurilov.